Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en la serie Verdades Bíblicas vamos a tocar un tema muy, pero muy de moda en esta generación, en este tiempo. ¿Y por qué digo muy de moda? Porque es bien común. Le vamos a titular a este estudio de hoy: Cuidado con los engañadores, y le agrego, que dicen ser hermanos. Muy bien, fíjense bien lo que dice en el libro de Hechos. Hechos dice que Felipe fue a Samaria. Busquemos entonces Hechos capítulo 8, versículo 5. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Bien, entonces Felipe fue a predicar a Jesucristo a esta ciudad de Samaria. Ojo con la ciudad, Samaria. Esta ciudad era muy poco visitada por los judíos. Pero como Felipe, él andaba predicando a Jesucristo, no tuvo de menos esa ciudad. Mire usted, y dice que en el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Bien, entonces Felipe, desde luego, ungido por el Espíritu Santo de Dios y predicando a Jesucristo, estaba con todas, como decimos por aquí por Centroamérica. Y estaba predicando a Jesús y la gente escuchaba atentamente. Y esto es lo que me agrada al hacer esta narrativa y estarlo leyendo. Dice que la gente unánime, o sea, todos muy, yo diría, bien concentrados, bien atentos, calladitos, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Desde luego estaba hablando del Evangelio de Cristo. Oyendo, dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Vamos a ver cuáles son las señales. Dice en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese bien qué interesante esto. Casi siempre en el Nuevo Testamento, y yo lo he leído más en Mateo, muchas gentes en aquellos tiempos habían muchos endemoniados, fíjense. Y aquí en Hechos, que es la historia de la iglesia, del crecimiento y el nacimiento de la iglesia, y básicamente los hechos del Espíritu Santo en los miembros de la iglesia, pues dábanse muchos de estos casos. Pero si ponemos atención, porque eso hay que hacer cuando uno está escudriñando las Escrituras, los que están oyendo, ustedes viendo y oyendo atentamente, y nosotros, o yo que estoy aquí frente a ustedes, yo tengo que revelarles la verdad que está escrita. Y ponga atención en esto, miren el versículo 7. Porque de muchos, no dice de algunos, sino que de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, y desde luego serían muchos cojos, eran sanados. O sea que
la predicación de Felipe, ungido con el Espíritu Santo de Dios, entonces tenía la autoridad divina y el Espíritu de Dios actuando en él, sacó a todos esos espíritus inmundos, dice, salían dando grandes voces, gritaban los animales, esos espíritus malos. Y en los enfermos, que eran muchos paralíticos y muchos cojos, eran sanados. ¿Y por qué no decimos que habían, decir que algunos enfermos de las vías respiratorias o de algo así eran sanados? Fíjense que las escrituras dan muchas informaciones acerca de paralíticos y cojos, porque usted sabe que un paralítico y un cojo son inválidos, pues. Prácticamente esta gente en aquella sociedad, fíjate, de aquella sociedad tan antigua, ser paralítico y cojo prácticamente estaba terminado, pues, para toda su vida. Con que aún en este siglo XXI, en este año 2023, ahí se ven en la televisión, por lo menos de mi país aquí, El Salvador, algunos señores y señoras que están en silla de ruedas, pero que están, híjole, pidiendo grande ayuda de las personas y de los gobernantes acá, pidiendo ayuda. Gentes que aún con toda su invalidez les es difícil, y en este siglo XXI, y sale mucho, fíjense, en el Nuevo Testamento eso. Entonces, pues, dice en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Desde luego la ciudad de Samaria. Estaban contentos por lo que estaba pasando. Y eso es normal, pues. Pero en aquella ciudad había llegado Felipe a predicar, un judío predicando en Samaria y haciendo grandes portentos y maravillas por medio del Espíritu Santo. Era hermoso. Hoy vamos a ver que en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, ojo, ahí en Samaria, no es Simón Pedro. Simón era un nombre muy, muy común en Israel, era común. Entonces, este Simón dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, era brujo, pues, y había engañado a la gente de Samaria, de la ciudad esa, haciéndose pasar por algún grande, o sea, por un chamán, ¿verdad? La gente se oye por aquí también, por El Salvador y en México y Sudamérica, se oye que hay algunos chamanes que hacen muchos magia bastante fuertes. En México también se oye mucho, ya por Guadalajara se oye, porque hay unas predicaciones de un pastor muy, muy renombrado ya de Guadalajara, y habla mucho de ese lugar donde hay muchas, ¿cómo se llama? Magia negra, pues, y llega mucha gente, según menciona ese pastor. Igualmente aquí, esta mezcla que este hombre tenía, dice que era brujo, ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria y haciéndose pasar por algún grande, o sea que tenía atemorizada a la gente. Y aquí lo dice, miren el 10, a este brujo oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire cómo tenía este hombre a la gente engatusada. Y cuando dice desde el más pequeño hasta el más grande, no quiere decir desde el niño hasta el anciano, no, dice desde el más humilde de condición social hasta el más rico de condición social. Así es cuando dicen las escrituras. Cuando la escritura se quiere referir a niños y hombres y ancianos, la Biblia lo dice. ¿sí? ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí?
Vaya, no dice dejad que los pequeños vengan a mí, dejad que los niños vengan a mí. Bien, entonces fraudulento, engañador, farsante, dice en el versículo 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea que la gente le tenía temor. Y cuando él decía algo, la gente se ponía en ascuas y la gente le hacía, le obedecía. Prácticamente así dice. Oiga usted y ve el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ellos en esas predicaciones de Felipe, ellos tenían liberación porque creían en Jesucristo. Y dice el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Y cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Y la venda esa que teníamos del engaño, y algunos de ustedes quizás que han pertenecido a la religión tradicional o a otras religiones mentirosas y engañadoras, cuando recibimos el Evangelio de Jesucristo, entonces se nos abren los ojos y conocemos la verdad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces, mire, en el versículo 13, empieza aquí algo tremendo y terrible. También creyó Simón mismo, ese es el brujo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vamos a ver si es cierto que creyó. Mire, dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, o sea, se le unió, pues, andaba ahí cercano a él, y él veía, dice, las señales y los grandes milagros que Felipe hacía, desde luego en el nombre del Señor Jesús. Bien, miren el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Bueno, dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, ya llegaron, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Muy bien, estos iban con todo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien, dice en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, esa acción de recibir el Espíritu Santo hacía que los creyentes que lo habían recibido se sintieran libres y se sintieran otras personas, porque así lo hemos sido, hermano. Entonces, esto fue algo maravilloso en tanta gente ahí, y comprobaron que era necesario, o sea, los apóstoles, los que llegaron, de que esta gente verdaderamente manifestaban y actuaban como cuando uno nace de nuevo. Oiga el versículo 18. Cuando vio Simón, el brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, por aquí en mi país, mis queridos hermanos,
Hay un dicho que dice, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. O sea que aquí es una referencia, aunque le quiten las manos y todo eso, el pico de una gallina, la que es mala será mala todo el tiempo, aunque sea con el pico corto. Este Simón brujo sí hizo la pantomima, y que yo creo, y como aquí decimos una frase que yo soy muy cuidadoso en decirla, aceptó a Cristo y se bautizó, entonces ya es hermano, y andaba ahí con el predicador, con Felipe, ¿verdad? Y veía todas las maravillas y estaba maravillado. Pero mire, cuando vio que los apóstoles que llegaron impusieron las manos a la gente que habían creído en Jesús y que se habían bautizado, les ofreció dinero a ellos. Mire lo que dice en el versículo 19, diciendo, mire lo que dijo el brujo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo no? Igual, hermano, es esta frase que va a oír de mí en este momento. Yo enseño a la congregación y a cuanto pueda, y aquí lo digo públicamente: no se deje imponer manos de nadie, porque usted no sabe de qué espíritu es ese que le está imponiendo las manos. Mire, es lo que está diciendo. Mire, y cuánto vale eso de que ese asunto que ustedes hacen, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? Recibe el Espíritu Santo, recibe. No, Señor. Si el Espíritu Santo lo da Dios, ni nadie más. Claro, ya el Espíritu Santo actúa en la persona, pero nadie en la tierra lo da, solo Dios lo da. Entonces era abusivo, atrevido, farsante. Mire ya el apóstol Pedro. Por eso es que cuando yo le digo, no se deje imponer manos de nadie. Y si le dice, no, hermano, yo estoy ungido. No, Señor, gracias, hermano, se lo agradezco mucho, pero le quiero imponer manos. No quiero. Muchas gracias, hermano. Sí, continúe usted con nosotros que quieran. Yo no. Porque mire, dice en el versículo 20, sale Pedro y le dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, ahí está, ¿ve?, se obtiene con dinero. ¿Qué te pasa? Farsante, mentiroso, abusivo, atrevido. Mire lo que le dice en el 21, ahí está, ¿ve? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú no eres evangélico, eres un mentiroso, un farsante. Has dicho que sos cristiano, te bautizaste para que todos te vieran, anduviste cerca del pastor Felipe, estuviste en los cultos y todo, pero tu corazón no es recto delante de Dios. Ante los demás te veías bien bonito y bien hermanito, pero ante Dios no. Oiga lo que le dice el apóstol: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Malvado, pícaro, arrepiéntete. Oiga lo que dice el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga lo que le dijo el apóstol: veo que estás. En hiel de amargura, eres un malvado, y en prisión de maldad, ahí está, ¿eh? Eres prisionero de lo malo, veo que estás. Así que arrepentite delante de Dios, no sea que te termine pronto. Mire el hombre lo que dijo en el 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, ¿qué pasó pues? No entendía, porque le dijo el apóstol Pedro:
arrepiéntete tú, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, tú roga a Dios, tú pedile a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El vivito, lo que dice en el versículo 24, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cómo no? Tú tenías que arrepentirte. Igual, hermanos míos, si usted conoce a alguien que anda haciendo esas mentiras, esas maldades, dígale, arrepiéntete delante del Señor. No vaya a ser que te termine. Miren el versículo 25 lo que dice, y ellos, a los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.